91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Julio Castro. Ayer la Sociedad Venezolana de Infectología llamó a la población a vacunarse, a poner en práctica medidas de prevención ante la reciente alerta que ha hecho la OMS sobre un aumento de casos de enfermedad respiratoria aguda en la subregión andina de América. Buenos días y bienvenido, Julio. Qué gusto conversar nuevamente contigo. Buenos días, Shirley. Un placer. Saludos a tu equipo y a tus oyentes. Por favor, la semana pasada conversamos un poco para entender cómo se iniciaba el año desde el punto de vista, digamos, de salud pública con respecto a estas infecciones, ¿no? No sé si de lo que hablamos la primera vez hasta ahora ha cambiado un poco la forma en cómo se ha comportado el virus respiratorio, ¿no? O las infecciones respiratorias en este primer mes del año. Fíjate, más o menos la situación es la misma. Quizás lo único que habría que puntualizar que en algunos países como Estados Unidos empezaron a ver el descenso de las infecciones respiratorias, ¿no? O sea, eso que miden a través de, como lo había explicado anteriormente, a través de la detección de virus en las aguas servidas, empezó a disminuir, que venía en franco ascenso, o sea, llegó al punto máximo y empieza a bajar, que es lo que uno esperaría en algún momento. En Venezuela no sabemos porque no hay información epidemiológica confiable, es decir, no se producen boletines epidemiológicos y por lo tanto es difícil saber cuándo llegas al pico, pero muy probablemente será en un par de semanas, siempre vamos un poquito más retrasados. Esto no va a durar mucho tiempo, al igual que las otras veces, estos brotes o estos picos duran más o menos un mes, mes y medio en total y después empiezan a descender progresivamente hasta el próximo brote. Pero en general es lo que está pasando en el mundo, quizás con la única consideración que en el caso de Venezuela, además de los 3 virus respiratorios que hay en el resto del mundo, en Venezuela hay un extra que es dengue, que no es un virus respiratorio, pero es posible que haya infecciones secuenciales, es decir, primero te dé COVID o te dé influenza y después te dé dengue o al revés, o inclusive te den infecciones combinadas. Casualmente en estos días hemos visto pacientes con infecciones en el mismo momento en COVID y dengue, lo cual es, digamos, no es agradable para los pacientes, pero tenemos esa situación particular en Venezuela en este momento. Sí. Ahora, cuando habla específicamente la OMS de la enfermedad respiratoria aguda, ¿a qué enfermedad se refiere, ¿no? Estamos hablando, es algo, y sobre todo también es llamado a vacunarse, ¿no? ¿A qué vacuna se refiere en este caso? Estamos hablando de la influenza, estamos hablando del COVID. En realidad estamos hablando de un combo, que es COVID, influenza y virus sincitial respiratorio. Las que tienen vacuna son influenza, y que es la vacuna influenza, no es la misma vacuna para que la gente lo entienda claramente. Y en el caso de COVID es vacuna específica de COVID. Una de las recomendaciones importantes que me preguntan muchísimo es si la gente que tiene acceso a las vacunas puede ponerse las vacunas en el mismo momento, es decir, el mismo día vacuna de influenza y COVID, y la respuesta es tajantemente que sí. De hecho, la recomendación es que las personas que viajan, sobre todo en el hemisferio norte, donde se está vacunando de ambas ahorita, y tienen la oportunidad, se pongan ambas vacunas, es decir, influenza 23-24 y COVID, la monovalente nueva, que es la que se actualizó en Estados Unidos a partir de noviembre, que tiene el componente Omicron con lo que se llama la vacuna actualizada, bien sea de Pfizer o bien sea Moderna. La vacuna de la influenza se consigue actualmente en Venezuela. No está distribuida universalmente, es decir, no está distribuida por parte del Ministerio de Salud. Hay algunos sitios privados donde las tienen. Lo que sí yo les recomiendo a la gente es que tengan mucho cuidado, o sea, que revisen bien, que sea 23-24, porque hay vacunas remanentes 22-23. Entonces no tiene sentido que te pongas una vacuna que ya no está actualizada. Claro. Independientemente que su fecha de vencimiento no haya cambiado, no tiene nada que ver la fecha de vencimiento con la actualización de la vacuna. Es decir, cuando se vayan a vacunar, que le digan a la persona que se lo pone, ve el frasquito, y ellas dicen 22-23, que es la temporada del año anterior, y 23-24, que es la temporada de este año. Pero en la medicina privada sí hay disponibilidad. El problema es en la distribución pública. La verdad, no es extensiva. Es decir, no es que tú vas a cualquier sitio y la consigues en cualquier clínica o en cualquier consultorio. Hay que preguntar, hay que buscar, hay que identificar los sitios exactos. No es generalizada como probablemente en Estados Unidos tú vas a cualquier farmacia y te la ponen, o a cualquier centro de salud te la ponen. Aquí la situación no es así. Ojo, la recomendación, es importante aclarar la recomendación en el caso de influenza, no es una recomendación para la población general.
Las que tienen recomendación formal de influenza son personas mayores de 60 años, personas que tienen enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar o tienen alguna inmunosupresión, ¿ok? No para todo el mundo. Entonces, las personas de alto riesgo son las que recomendamos vacunar de influenza. Las personas en COVID, la recomendación es similar, ¿ok? Similar a las personas de alto riesgo. Y los menores de 5 años también se recomiendan para COVID y para influenza. Los niños chiquitos pueden tener vacuna de virus sincitial respiratorio. En el caso de los adultos no se recomienda porque es un virus que afecta fundamentalmente a los niños y es una vacuna que solamente se coloca en algunos sitios, ¿no? Es mucho más difícil de conseguir. Pero la recomendación no es general, pues. Pero una persona de 40 años sana que quiera buscar COVID, yo diría que se aproveche y ponga la vacuna influenza. Te estás protegiendo de que te dé la enfermedad y de alguna manera tiene un grado de protección. Es decir, personas sanas, la recomendación también es para personas sanas. Yo les recomiendo que se las pongan a pesar de que la OMS la recomendación para personas sanas no es costo-beneficiosa, que es un criterio diferente. Sí. No es un criterio de protección, es un criterio de costo. O sea, si tú tienes que vacunar, suponte, a 25 millones de venezolanos, que somos toda la población de Venezuela, con vacuna de influenza el gasto es altísimo, porque la vacuna tiene un costo. Entonces, cuando tú tienes esa consideración estadal de costo, la recomendación es para personas de bajo riesgo. La capacidad de complicaciones por ese virus, el virus de influenza, es bastante baja, es muy, muy baja. En cambio, las personas que tienen estas condiciones, el potencial de complicaciones es mucho más alto y la vacuna lo que disminuye el potencial de complicaciones. Pero en general yo les recomiendo a las personas que se van a poner la vacuna de COVID, tienen la oportunidad de ponerse influenza, que se la pongan de una vez, porque los va a proteger durante un año, sobre todo las personas que viajan. Mucho quizás distancia con el tema de la vacuna, no solamente el COVID, incluso antes del COVID, hay gente que piensa que poniéndose, por ejemplo, la vacuna de la influenza le va a dar influenza, es decir, o va a tener, digamos, síntomas posteriores, ¿no? Y me encanta aclarar este tema contigo, sobre todo porque, bueno, esto viene con un relato que se viene construyendo con la satanización de las vacunas, ¿no? Sí, en particular con la vacuna de la influenza, es una vacuna de ingeniería genética que no produce la enfermedad, hay que decirlo claramente. Eso no quiere decir que no pueda producir síntomas, sobre todo en las primeras 24 o 48 horas posterior a la colocación de la vacuna, porque te puede dar fiebre, ¿okay? Te puede dar dolor en el brazo, puedes tener una sensación de malestar transitoria que dura unas horas, pero eso no es equivalente a que te dé el virus en la influenza. Las primeras vacunas de influenza sí eran con virus vivos atenuados y dan una mini influenza. Las vacunas modernas, desde hace ya un tiempo importante, no son así y no te va a dar la enfermedad. Entonces la gente tiene a veces una imagen folclórica y que si me vacuno de la vacuna de influenza me da influenza, en realidad no es así, más bien te protege. Bueno, Julio, te agradezco mucho por estas recomendaciones a propósito de la alerta que ha emitido la OMS sobre un aumento de casos de enfermedad respiratoria aguda en la subregión andina de América. Gracias, Julio. Julio Castro, médico infectólogo, 7:50. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Comienza un nuevo año y estos son los eventos deportivos más importantes del 2024. Este año viene cargado de grandes emociones. Más allá de las definiciones de la NBA, el comienzo de una nueva temporada de MLB u otra final de la Champions League, hay 3 eventos que se llevarán todos los reflectores